vamos a ampliar precisamente con la Fiscalía de Persecución Penal de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad Física. Está con nosotros la licenciada y fiscal Lizy Alectia Chavarría Herrera. Bienvenida a TN23. Gracias por permitirnos tener este espacio para profundizar en el tema. Guatemala está en consternación prácticamente y sorprendida de la manera de operar de esta clase de taxis piratas o servicio alterno, que tal vez las personas confiaban en poderse trasladar sin imaginar lo grande que era la estructura y cómo estaban organizados. Así es. Buenas tardes, gracias por este espacio. Efectivamente se trata de un grupo delictivo organizado, es una organización que trabaja en forma lineal. Aquí no hay jerarquía, no hay un mando superior, todos tienen funciones específicas, sí, pero todos trabajan en una línea horizontal. Este grupo de taxistas, pues como usted lo menciona, son taxis de los denominados piratas. Como hemos visto, pues estas personas se dedicaban a captar víctimas en lugares específicos. Hablemos de paradas de buses extraurbanos como lo son en el Mercado La Terminal y el Guarda. Estas personas observaban a las víctimas porque no eran víctimas al azar, ¿verdad? Claro. Las observaban, tenían un tiempo para darse cuenta de la conducta y podían observar si estas personas estaban ingiriendo bebidas alcohólicas. Estas personas, los delincuentes, se acercan, captan la confianza entablando una conversación y al observar que su víctima está sin bebida, las invitan a una bebida de las mismas que ellos estaban consumiendo. Las víctimas sobrevivientes nos cuentan que las bebidas eran destapadas en ese momento. Hay víctimas que cuentan que solo pasaban el dedo sobre la boquilla del envase. Ellos bebían y perdían la conciencia totalmente, despertando algunos al día siguiente, otros con la mala suerte que perdieron la vida. La sustancia que estos delincuentes se utilizaban para colocar a las bebidas son fármacos que son utilizados únicamente con receta médica. Son fármacos que se utilizan en casos de alucinaciones, depresión, problemas de insomnio y otras afecciones psiquiátricas. Es un medicamento de uso controlado. Es decir, que para que ellos pudieran obtenerlo, tenían que tener receta. Claro. Ellos estaban conscientes de que las dosis eran letales y por eso las utilizaban. Al principio, pues ellos tenían un grupo seleccionado de víctimas, una población en específica. Esta población son hombres entre las edades de 18 a 60 años. Las víctimas principalmente eran personas que se dedicaban a trabajos de seguridad privada, albañilería e instaladores de pisos. Estas personas no vivían en la ciudad, sino que trabajaban únicamente y los fines de semana se retiraban a sus departamentos. Esta organización criminal actuaba únicamente en días jueves, viernes, sábado y específicamente que coincidiera con fechas de pago, es decir, 13, 14, 15, 29, 30 y 31 en feriados y días festivos o los denominados puentes. Ellos sabían que en esas fechas pues la población tenía dinero, ¿verdad? Posteriormente cambian, seleccionan otro grupo de víctimas y se van a estaciones de servicio o gasolineras. Ya observan a víctimas que están siempre ingiriendo bebidas alcohólicas en los parqueos. De igual manera las abordan, entablan conversaciones, generan confianza. Volvemos al tema de la bebida. Observan que están tomando, cuando las víctimas están terminando, ellos se ofrecen, invitan y el mismo procedimiento. Les dan una bebida con esta sustancia. Las víctimas refieren de igual manera, ¿verdad?, perder el conocimiento. En este caso de las víctimas de estas estaciones de servicio, estamos hablando de un nivel económico un poco más alto. Claro. Son víctimas que generalmente portaban pertenencias, relojes, joyas, armas de fuego, tarjetas de crédito y débito efectivo. Estas víctimas de igual manera pierden la conciencia. Las víctimas refieren que fueron subidas a los taxis y abandonadas en lugares totalmente desconocidos. Algunas otras víctimas las dejaron en sus propios vehículos, totalmente despojadas de sus pertenencias.
Posteriormente, pues las víctimas al cobrar conciencia presentan la denuncia por el robo de sus documentos y tarjetas de crédito y es ahí donde se percatan que sus tarjetas de crédito y débito han sido utilizadas, se han hecho consumos fraudulentos. Estos consumos oscilan en cantidades que varían desde 80 quetzales hasta 18,000 quetzales, dependiendo de la clase de tarjeta de crédito y el disponible para poder hacer los retiros. Licenciada, el escuchar cómo operaba esta estructura y darnos a entender que poco a poco esa estructura fue subiendo en nivel de víctimas de estatus social. Es decir, aparte de ello, vemos una estadística de 23 víctimas y de las cuales también afortunadamente las autoridades localizan 13 que logran salvarles la vida, pero otras ya no contaron con esta suerte. Lamentablemente hay 23 víctimas fallecidas desde el periodo del 5 de abril del año 2023 hasta el 26 de agosto de 2024. Estas víctimas fueron localizadas en la vía pública. Se procesaron escenas como que fueran personas en situación de calle con intoxicación alcohólica. Claro. Y las necropsias pues revelaban que habían fallecido por una pancreatitis hemorrágica, una causa de muerte natural. Claro. Ante eso pues no había un delito que perseguir, pero entonces llama la atención ver cómo estas víctimas se encontraban posicionadas generalmente en la misma forma, ¿verdad? Estamos hablando de posición de cúbito dorsal o de cúbito frontal, ¿verdad? Llama la atención ver que no tenían zapatos, cinchos, pertenencias ni documentos de identificación, pero que sus calcetines siempre estaban limpios. Esto nos indicaba que estas personas no eran personas en situación de calle, que no habían caminado, su ropa incluso estaba limpia. A través de la investigación, pues Fiscalía establece que se trata de un fenómeno criminal. Llama la atención ver la periodicidad de estos eventos, la forma en que se localizan los cadáveres, las zonas en que son ubicados los cadáveres. Entonces se empieza una investigación estratégica y podemos obtener videos en un caso concreto donde se verifica, se puede ver el número de la unidad de taxi, claro, una camioneta Scion, de las comúnmente utilizadas en los taxis piratas, solo que esta camioneta tenía los distintivos de un taxi rotativo del municipio de Chinautla, debidamente autorizado. Sin embargo, dichos distintivos eran calcomanías o distintivos con imanes que quitaban y ponían a otras unidades. No era una falsificación. Esa camioneta en particular sí estaba autorizada como un taxi rotativo en el municipio de Chinautla, pero los distintivos sí eran utilizados en diferentes vehículos. Inicia la investigación, se empieza por identificar y perfilar a la persona dueña del vehículo, que es una de las personas que hoy está capturada. Se establece que tienen otros vehículos a su nombre y se empieza a verificar la relación con los demás participantes. De esa cuenta es que se establece que hay 10 personas que se dedican a manejar los taxis, vehículos. Se intercambian los vehículos, actúan en parejas, actúan en tríos. Nunca es el mismo taxi, nunca es el mismo conductor, nunca es la misma persona que aborda a las víctimas. Una vez conducía a alguien y el otro se encargaba de captar las víctimas, posteriormente cambiaban los roles. Las demás personas pues tienen participaciones distintas, hay personas que se dedican a robo de pertenencias y hay personas dentro de este grupo delictivo que tienen, todos tienen sus roles, ¿verdad? No hay jerarquía, todos hacen básicamente lo mismo. Licenciada, tenemos unos datos acá que me interesó mucho en la conferencia de prensa de esta mañana y lo vamos a proyectar en este momento porque estamos hablando de las fechas en que han sido los resultados de los operativos, es decir, o sea, lo que se logró incautar, pero bueno, tenemos primero las causas específicamente de muerte. Previo a la investigación se determinó que la causa del deceso común de las 23 víctimas eran las siguientes, según el estudio forense. Primero, neumonía laboral, asfixia por estrangulamiento, edema pulmonar,
tromboembolia pulmonar y pancreatitis hemorrágica, infarto al miocardio, pancreatitis hemorrágica, trauma encefálico, asfixia, y todo esto arrojaba el estudio forense, pero como usted dice, llamó mucho la atención la manera en su vestimenta, ¿no? Que aún la mantenía. Ahora bien, hay otros datos que nos llaman la atención, que le vamos a colocar en este momento. Es específicamente esto. Los días, usted dice jueves, viernes, sábado, inicio de fin de mes, quincena de mes, días feriados asuetos. En cuanto a los horarios, entre las 20 horas y 1 de la madrugada. Es decir, ellos tenían muy bien estudiados. Ahora bien, miremos las zonas. Llama mucho la atención también todos estos puntos. Usted dice los mismos vehículos en la zona 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donde abordaban a las víctimas específicamente en zonas desoladas y oscuras. Además utilizaban frases para describir. Eso me llama mucho la atención. Tizón, Julio, bulto, animal. ¿A qué se referían esos sobrenombres? Cuando ellos podían observar y controlar a las víctimas, su forma de avisarle a la otra persona que había una víctima era utilizando cualquiera de esos términos. Vemos el total menosprecio hacia la integridad de una persona al referirse como bulto, animal, tizón. Esa era la forma en la que ellos identificaban que tenían una víctima a la vista. Y si esta estructura, bueno, gracias a Dios se logra detectar a tiempo, si no tuviéramos otras estadísticas, ¿no, fiscal? Porque estamos hablando de una operatividad bastante grande y que cada vez crecía más esta estructura, cada vez había más gente que se le sumaba. Sí, de agosto de 2024, el 31 de agosto de 2024, al día de hoy, se logró la prevención de 13 asesinatos más. Lamentablemente, las 23 víctimas que perdieron su vida, pues no podemos regresar el tiempo, claro. No podemos devolverle a los familiares la vida de sus víctimas, pero a partir de hoy pueden tener la confianza de saber que se va a hacer justicia, que el Ministerio Público está trabajando en eso, que sus familiares no fallecieron por una causa natural, sino que fueron asesinados, porque este grupo delictivo conocía el resultado de ese medicamento. Sabía que en cantidades excesivas estas personas iban a fallecer. ¿Por qué lo digo así? Porque este medicamento, esta sustancia, es un inhibidor del sistema nervioso central. Por eso son las causas de muerte. Sabían la reacción que tenía. Era una forma de silenciar a las víctimas de un robo. Claro. Licenciada, nos entran muchas preguntas ahora de TN23 de diferentes partes de Guatemala, pero llama mucho la atención una. Dice, ¿continuarán con la investigación en las áreas de Misco, que es donde más se ha visto también esta clase de vehículos que ahora tienen desconfianza? Sí, el Ministerio Público es único e indivisible, sin embargo, nosotros tenemos nuestras competencias territoriales. A lo largo de este tiempo, pues hubo una serie de operativos en Calzada Roosevelt, San Juan, Trébol. Era precisamente para poder identificar a los conductores. Estábamos trabajando simultáneamente varias fiscalías, ¿verdad? Correcto. Y creo que para nadie es un secreto cuando se habla de los taxis piratas. En este caso, pues, no solo habían camionetas Scion, habían taxis con rótulo de taxi autorizados, sin embargo, no estaban funcionando actualmente, se habían cancelado las líneas, vehículos con placas particulares. Así que por eso es el nombre del grupo, ¿verdad? Piratas de la Muerte. Correcto. Porque realmente lo que hacían era matar, no era otra cosa. Claro, me llama mucho la atención también las viviendas allanadas en sectores muy populares, ¿no? Que se fueron ubicando en diferentes puntos. Estos 28 allanamientos de hoy, pues es como la ejecución o la culminación de una investigación larga, fiscal, que dio como resultado esta clase de capturas. Las edades de estos capturados oscilan entre los 20 y 30 años, ¿no? Las edades de los capturados, no. Oscilan entre los 40... Es gente más hasta grande. Los 73 años. Sí, es gente que ha tenido un modo adquisitivo diferente durante los últimos años y que ha visto tal vez un negocio
Lamentablemente vieron en la pérdida de vidas una rentabilidad para ellos, sobre todo en el tema de las tarjetas de crédito. Correcto. Porque ese dinero lo recibían ellos posteriormente a la liberación de los consumos. Ese dinero pues es repartido entre los miembros del grupo delincuencial en forma equitativa. Fiscal, el tema es muy interesante, hay muchas preguntas, pero quisiéramos finalizar con sus recomendaciones. Es decir, la población en este momento ha sido sorprendida, definitivamente. Hoy ya la gente no verá esta clase de transporte como lo ha venido viendo, como una alternativa a la necesidad de trasladarse o de transportarse. Ustedes han puesto un punto de alerta en la población. ¿Qué le diría usted a la población guatemalteca ahora que se ha logrado desarticular esta estructura? Bueno, en primer lugar le diría que si pudo ver en cámaras alguna de las personas que fueron capturadas y han sido víctimas de la comisión de un hecho delictivo por estas personas, que se aboquen al Ministerio Público, que denuncien y que cuenten cuál fue su experiencia. En segundo lugar, pues la recomendación sería no utilicen ese servicio de transporte. Lamentablemente la población tiene necesidad de transportarse. Sin embargo, creo que hoy por hoy es necesario tomar todas las precauciones y no hablo solo de utilizar el transporte. Hablo de no confiar en recibir algo de un extraño. En los lugares donde uno convive. Creo que es importante y a todos nos los inculcaron desde niños, ¿verdad? No se habla con un extraño, no se recibe nada de un extraño. Claro. Entonces creo que son cosas que deben de tomarse en cuenta hoy por hoy. La delincuencia está a la orden del día. Para este tipo de delincuentes la vida no vale nada. Para ellos es indiferente 1 o 23 muertos. Definitivamente. La última pregunta, licenciada fiscal. Esto continúa, ¿verdad? Este es el inicio. Este es el inicio de la investigación. Perfecto. Este es el inicio de la investigación. Obviamente hay una investigación previa, pero aquí se desatan otros medios de prueba que tenemos que realizar. Buenísimo. Bueno, gracias a la Fiscalía del Ministerio Público por haber venido hoy y a la fiscal de haber estado con nosotros para ampliar estos temas, que seguramente usted allá en casa ha quedado pues muy claro la manera de operar y como dice la fiscal, esto es solo el inicio de lo que se viene. Así que habrá más justicia para esa gente que de las víctimas mortales, ahora que son mártires, se ha iniciado una investigación fuerte contra esta criminalidad.